Vamos a hablar de un tema muy triste, de esta peste, el COVID-19, creado o no en laboratorio, está afectando a la humanidad. Pero hay cosas muy interesantes que no se han dado con otras plagas, con otras pestes que ha sufrido la humanidad. La reacción de los gobiernos. Vamos a ver qué nos dice la historia y sobre todo qué nos dice la Biblia acerca de plagas, pestes, pestilencia. Siempre han existido, las pestes siempre han existido, lo mismo que la guerra. Y han sido utilizadas las pestes incluso en la guerra, sobre todo el Imperio Otomano cuando lanzaba cadáveres enfermos con catapultas a las murallas para tomar las ciudades. En Sumeria y otros pueblos gobernados por supuestos dioses, ellos justificaban las plagas como castigos por infidelidad o desobediencia. Todo se achacaba a los dioses y se usan mucho, hoy incluso, para asustar a los demás. Aunque siempre son los dioses los que acaban también asustados por las plagas y sus servidores ni se diga, son los primeros que huyen como ratas a esconderse. En la mitología sumeria, Acadia y Asiria, se habla de Pazuzu. Era el dios de las plagas, la pestilencia. Era el rey de los demonios, el del viento portador de las pestes y las plagas, delirio y fiebre. Hoy los gobiernos poderosos están en condiciones de desencadenar una guerra biológica. Eso es innegable. Modificar virus en laboratorios y expandirlo por el mundo es algo muy fácil para varios países, varias naciones. No necesitamos dar nombres. Las guerras son motivadas siempre por cuestiones económicas, siempre. Y tal vez, como lo dijera Bill Gates hace 3 años, ya haya empezado la Tercera Guerra Mundial y él lo dijo, iba a ser con virus, con pestes. Ahora, mezclar guerra y peste sería vivir como estamos viviendo hoy en Ciudad Juárez, aquí, todos los que vivimos aquí. Aquí tenemos una plaga. Este día hubo hoy se termina el mes de abril. 163 ejecutados en esta ciudad. Estamos en guerra. Eso es innegable. Estamos en guerra. Ya nadie habla de la guerra. Tenemos un promedio mensual de 120 a 170 ejecutados. En México ya van 250,000 ejecutados. Ni qué decir de los heridos, los lisiados, todas las familias destrozadas, los secuestrados, levantados se les llama. Todos los secuestrados y desde luego desaparecidos no van a volver nunca. Nunca, están muertos. Los desaparecieron. Después de torturarlos, los ejecutan. Vivimos en guerra, pero ya hoy nadie habla de eso. Lo que importa es el COVID-19. Dos pestes juntas vive Ciudad Juárez. Dos pestes juntas. Todo México. La guerra, que es una guerra con tantos muertos, y la peste. Exactamente como cuando llegaron los españoles a América. Trajeron 2 plagas. El catolicismo y la viruela. Ahorita hablamos de eso. Hoy los Estados Unidos, para controlar al continente, su América, inventó la guerra contra las drogas. Una guerra que provoca cientos de miles de muertos en otros países, no en el suyo. En los Estados Unidos legalizaron la droga y en México nos seguimos matando. La mayoría de presos son por marihuana, delitos relacionados con la marihuana. La mayoría de ejecutados en nuestra ciudad y en la mayoría de ciudades de México son por venta de marihuana. Y en Estados Unidos ya la legalizaron. Somos demasiado tontos.
Y luego dicen, México pone los muertos por idiotas. Nuestros gobiernos inútiles, nuestros generales inútiles, no pueden desarrollar una estrategia. Pero hablemos de cosas más agradables o menos tristes. Estados Unidos declaró la guerra contra las drogas para someter un poco más, poner más controles internos en su país y sobre todo en las fronteras. Las fronteras con México, sus litorales y la frontera con Canadá. Estados Unidos declaró después la guerra contra el terrorismo. ¿Cómo la declaró? ¿Cómo la lleva a cabo? Pues implantando el terror. Y también se va por el petróleo y las riquezas de Oriente Medio. Todo es por economía, todo es por dinero, todo es por poder. Y lo repito, ¿cómo ataca el terrorismo a Estados Unidos? Implantando el terror en otros países. Hablemos del virus. Hoy se expande un virus, hay que ver qué controles ponen los poderosos en la economía mundial y cada país qué tipo de controles pone en su nación y qué tipo de controles vamos a poner nosotros en nuestros hogares. Porque parece ser que teníamos demasiadas libertades, de que el planeta no nos soporta ya. De esto debe servirnos para analizar, pero a todos, no estarnos quejando nada más, debemos analizar. Vamos a hablar en la historia de las últimas pestes. En México ya lo dije, la viruela fue en 1545-1548, la viruela con la conquista española era una fiebre hemorrágica viral. Se habla de 15 millones de muertos. 15 millones de muertos. Los españoles no necesitaban mucho de sus espadas. Sí, de la cruz. Se habla de la plaga de Justiniano en el año 541-542, obvio después de Cristo. Dejó más de 100 millones de muertos. La mugre, la pobreza y sobre todo las pulgas fueron los que llevaron a tanta muerte. 100 millones de muertos. De todo esto, ustedes pueden buscar, hay información vasta de todos estos temas. Solo quiero encaminar el tema a lo que a mí me gusta, la Biblia. También hablamos de la peste bubónica, y ojo con estas palabras, peste bubónica, la peste negra. 1347-1351, se habla de 75 millones de muertos. Pero ahí se combinaron ciertas cuestiones, la economía siempre, la pobreza siempre. Pero hubo una pequeña edad de hielo. Al afectar el clima, las cosechas, viene el hambre. Y con el hambre, todo, pero todo nos afecta. Se culpó a un eclipse y una alineación de planetas o a un castigo de Dios. Estamos hablando de la Edad Media. Luego el tifus en 1848 se habla de 3 millones de muertos en Rusia, solo en Rusia. Se habla de 25 a 30 millones de infectados de tifus. También tenemos la gripe española y esta ya es más reciente, 1918-1920. Más de 100 millones de muertos, la gripe española. ¿Y por qué hemos dejado de hablar del SIDA? El SIDA, el VIH. Se habla de 35 millones de muertos desde 1981. Tan solo en 1919, el año pasado, según la OMS, murieron 940,000 personas. Y también, según datos de la OMS, hay 37 millones de contagiados o portadores del VIH. Simplemente se dejó de hablar de eso. Y para nosotros, pues ya no existe. La gripe porcina, esa fue reciente. 2009. No se ha descubierto una cura. Pero ahí estamos hablando ya de un influenzavirus, el H1N1.
Un estimado de fallecidos de 150,000 a 750,000 personas, porque los gobiernos no le pusieron la misma atención que hoy le ponen a este virus. Este es diferente por la atención que le han puesto los gobiernos y cómo lo están manejando para poner controles, restricciones a la sociedad, sobre todo restricciones económicas a nivel mundial. Coronavirus es altamente infeccioso. El SARS. SARS significa síndrome respiratorio agudo severo. Fue detectado en 2002 en Asia y Canadá. Ahora, el COVID-19, en diferencia con otros virus, además de las cuestiones técnicas, es el trato, repito, que le han dado los gobiernos. Ha sido usado para poner límites comerciales fronterizos y para que cada gobierno reaccione imponiendo controles en su propio territorio. Un límite casi total a las libertades. Y yo aconsejo, también en nuestras familias debemos analizar. Quizá no volvamos a tener las mismas libertades. Y quizá es muy posible que esto sea solo un ensayo para algo peor. Siempre se buscan culpables. Siempre se van a buscar culpables. La humanidad lo ha hecho siempre. En la peste negra, además de culpar a los eclipses, alineación planetaria y todo eso, se culpó a los judíos. Supuestamente habían envenenado los pozos. Fue el Papa Clemente VI el que los defendió. Estamos hablando de la Edad Media. La peste, pestilencia y almorranas en la Biblia. Esos temas. Yo chequé que apareciera el nombre de Jehová en hebreo. Sí aparece. Y la Biblia que más tenemos en nuestras casas, más comercial, es la Biblia Reina Valera. Usé aquí las palabras que vienen en la Biblia Reina Valera para todo lo que estoy diciendo. Desde luego, también aparecen esas palabras en las demás Biblias de Testigos de Jehová, católicas, y sí está en hebreo. Tal cual está en hebreo. Primero, politeísmo, eran los dioses del bien y del mal. Había un dios para cada cosa. Pero en el monoteísmo, si hablamos de un solo dios, él tiene que absorber todos los poderes, los del bien y del mal. Después de todo, en el dios hebreo, el dios de Israel, para él el bien y el mal no eran cuestión moral. Pecas, quiere decir hierras, cometes un error, te mataba, te destruía. Sobre todo su pueblo, ahorita lo vamos a ver, sobre todo a su pueblo, a los suyos. No era una cuestión moral, como nos lo ha ahora imbuido la Iglesia Católica y las iglesias que le siguen. Por eso les aconsejo siempre, recomiendo, estudien solos o con verdaderos maestros. Hay muchos, hay cursos incluso en hebreo, en internet, muchos cursos para que podamos de verdad estudiar, como estudiamos en la universidad, un libro de principio a fin. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿A quién está dirigido? ¿Y cuál es el contenido? Y sobre todo, los estilos literarios. Está hablando en parábolas, metáforas, alegorías. Está hablando históricamente, libro de jueces, de reyes, de crónicas. Debemos analizar todo eso. Tenemos la capacidad. Si vamos con un religioso, obvio, recordemos que solo las ratas defecan donde comen. Ellos nos van a manipular todo. Vamos a la Biblia. En Ezequiel 14:21 dice, porque así ha dicho el Señor Yahvé, viene su nombre,
he enviado contra Jerusalén para matar personas y bestias mis 4 decretos malos: espada, hambre, animales feroces y pestilencia. En el versículo 17 ya nos había dicho que espada traeré sobre esa tierra y matará personas y bestias. En el versículo 19 también nos había advertido: pestilencia enviaré sobre esa tierra y derramaré mi furia sobre ella en sangre para matar personas y bestias. En Ezequiel 33:27 dice: los que están en lugares asolados caerán a espada. Los que están en el campo entregaré a las fieras para que los devoren. Y los que estén en las fortalezas y en las cuevas, de pestilencia morirán. Los que estén en cuarentena. Ezequiel 5:12. Una tercera parte de ti, siempre está contra su pueblo, contra Israel. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Hablando de Jerusalén, de su pueblo, de los suyos. Isaías 6, versículos 11 y 12, ¿qué dice Diosito? Le preguntan, ¿verdad? Le pregunta el profeta Isaías, profeta entre comillas, ¿no? Le pregunta Isaías: ¿hasta cuándo dejará Jehová de engañar y asolar a Israel? ¿Y qué contesta el otro? Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. ¿Le rezan a Jehová? En 2 Samuel 24:15 dice: y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. En el 24:16 del libro segundo de Samuel dice: cuando iba a destruir todo Israel, Jehová se arrepintió. Es que es un ser voluble, sanguinario, despiadado, supuestamente. Quizás sea un Diosito bueno. En Apocalipsis 6:8 dice, o nos habla de un caballo amarillo que porta la muerte por medio de peste. Si queremos ver el carácter de este ser y cuánto ama a la humanidad, leamos todo, pero completo. El capítulo 28 de Deuteronomio. Maldiciones como no escuchamos en una taberna. Maldiciones sin fin. Yo escogí unas que se refieren a las plagas. Deuteronomio 28, versículo 59 dice: a los que no obedecen las leyes del Dios glorioso y temible, Jehová, Jehová aumentará maravillosamente sus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Bendito Dios. En 28:57 dice: se comerá ocultamente al recién nacido que sale entre sus piernas, y sus hijos que diera a luz por la carencia de todo. Esos son los deseos para con su pueblo Israel. Se comerá ocultamente al recién nacido que sale entre sus piernas, y sus hijos que diera luz por la carencia de todo. En 28:22 dice: Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor. Vamos a ver qué más nos depara este Diosín. En 28:27 dice: Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no pueda ser curado. Léanlos, de verdad, son interesantes. En 28:35 dice Jehová:
Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. ¿Por qué lo dejaban? ¿Por qué lo dejaba el pueblo de Israel? Pues semejante demonio, se iban con otros. Pero hay algo muy curioso. Todos hemos escuchado de otra persona, de un vecino que ha sufrido de almorranas, de hemorroides, tumores. La Biblia habla de eso y también como castigos que envía Jehová. En 1 Samuel 5:6 dice: Jehová castigó con hemorroides a los habitantes de Asdod, donde habían llevado el arca al templo de Dagón, del dios de los filisteos. El profeta está manipulando aquí porque enseguida vamos a ver qué contenía el arca de la alianza y qué poderes tenía. Porque nosotros, la única Biblia que conocemos es por medio de Hollywood. Esa es toda la teología que conocemos. ¿Qué guardaba el arca de la alianza? Bueno, entre otras cosas guardaba almorranas de oro. Ahorita vamos a ver. Dice en 1 Samuel 6:4. Es importante que lo verifiquen, porque parece mentira. En 1 Samuel 6:4 dice: el pago para curarse de la hemorroides o almorranas, en pago para curarse por las hemorroides o almorranas, deben devolverla, el arca, con ratones de oro y almorranas o tumores de oro. Recordemos que la Iglesia Católica, tú vas a un templo, te duele un brazo, o te lo fracturaste, o te operaron, o cualquier cosa. Tú compras un bracito de oro y vas y lo cuelgas a una virgencita, a un santito, a un diosito. Hay hasta un dios niño. En México tenemos hasta un dios futbolista, un niño dios futbolista. Así que no podemos envidiar a Argentina con su dios Maradona. Bueno, le llevan un bracito, le llevan una piernita, lo que le duele a la persona, y Dios lo curó, le hizo un milagro, aunque el médico lo haya operado, pero van y le ponen uno de oro. Después los curitas pues lo cambian por uno de cobre o lo que sea, pero bueno, no es algo nuevo. Los judíos o Jehová pedía también, y se los iba a curar de almorranas a aquellos que se habían robado su arca de la alianza, pues tenían que llevar una almorranita de oro. Parece juego, ¿verdad? Parece burla. Eso es la Biblia. 1 Samuel 6:11. Pusieron los ratones de oro y las almorranas de oro en el arca de la alianza. 1 Samuel 6:19. Jehová mató a 50,000. Mató a 50,070 hombres, da una cantidad exacta, 50,070 hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de la alianza. Lo que no les sirvió el arca de la alianza la habían llevado para que los defendiera de la guerra. Los filisteos los apalearon, los echaron a correr y les quitaron el arca. Después se las devolvieron porque vamos a hablar qué es el arca en sí, pero bueno. En 1 Samuel 6:19. Jehová mató a 50,070 hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de la alianza. 1 Samuel 6:11. Dice: entonces pusieron en la carreta el arca de Jehová, una carreta, un buey, y la caja con los ratones de oro y las imágenes de sus almorranas. Versículo 17. Las almorranas de oro que los filisteos le enviaron a Jehová como ofrenda por la culpa fueron estos: una por Asdod, una por Gaza, una por Askelón, una por Gad y una por Ecrón, o sea, una por cada ciudad filistea. Eran ciudades importantísimas. Estos hombres hablan de puro ardor, de pura envidia, siempre contra Canaán, contra los filisteos, pero contra los fenicios. Una nación importante, un imperio que enfrentó y estuvo a punto de vencer a Roma. En el monoteísmo es Jehová el que manda las plagas, pero Jehová sale infectado. ¿Cómo?
En la Edad Media y hoy mismo, ¿cuántas personas no se encomiendan a Dios, le rezan a Dios, porque dicen que todo esto, toda enfermedad es un castigo? Le rezan a Dios, le imploran. ¿Por qué? Porque decimos que es un castigo. ¿Contra quién? Ahora empezó supuestamente matando a puros viejitos como yo. Pero también se han muerto muchos jóvenes. Y la mayoría no estamos preparados para la muerte. Tenemos miedo. O tienen miedo. En mi caso no. He vivido plenamente. Con sufrimiento he pagado todo lo que he gozado. Vida, nada me debes, como dijo el poeta. En la peste negra, la gente se podría, peste bubónica, se podría, de pronto le salían unas bubas, por eso le llaman bubónica, y por eso llevaban almorranitas, ¿verdad? Bubas, se rascaban y una pestilencia, podridos, se estaban pudriendo en vida. Jóvenes, viejos, niños. La gente le clamaba a Dios y desde luego no respondía. Imposible. No respondía. Tanto fue que perdieron la fe. Dios salió infectado. Surgió la edad moderna. La edad moderna, el humanismo. Dios dejó de ser el centro del pensamiento y del amor y de la confianza y de la fe de una gran parte de la humanidad, sobre todo en Europa. Más de la tercera parte de la gente murió podrida en vida, y su Dios nunca apareció. Perdió la iglesia, perdió poder, perdió Dios, salió infectado. Los dioses también mueren. Hoy mismo, los sacerdotes fueron los primeros en cerrar los templos. Los sanadores y que van a las ciudades supuestamente a dar sanaciones, recoger dinero de los tontos. ¿Por qué no van a los hospitales? Son unos farsantes. Si leen la Biblia, se van a dar cuenta de lo que es. En la Edad Media, perdió poder la iglesia y el poder pasó a los reyes. Los reyes empezaron a tener cada vez más poder, que le quitaron a la iglesia, y surgieron nuevas corrientes de pensamiento, y surgió afortunadamente la ciencia, la filosofía, las letras. Surgió incluso Martín Lutero, que le dio tremenda bofetada a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica prohibía que se leyera la Biblia. Martín Lutero les demostró que estaban totalmente equivocados. Si queremos que la gente no lea la Biblia, dale una Biblia. Va a ir contigo para que tú se la leas. Nadie la lee. La usarán de almohada, pero nadie la lee. Si vieran qué interesante es. Le perdemos el miedo a todos estos monos. Les perdemos el miedo porque no significan nada. Nada. Nada malo. Nada bueno tampoco. No significa nada. Debemos tener fe en la humanidad. Pero vamos a hablar ahorita del Arca de la Alianza. ¿Qué contenía? Aparte de almorranas, como ya vimos. Lean la Biblia. Lean estos versículos por lo menos. De verdad. Porque parece que yo estuviera blofeando, que estuviera burlándome. No. Si queremos perderle el miedo a la Biblia, vamos a leerla. Y vamos a grabar eso del Arca de la Alianza, solo dejando que avance un poquito este video. Pero que avance. Y gracias por verlos.